Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de las teorías que explican el origen del Estado y que explican también la naturaleza del Estado como organización. Vamos a tener que hay autores que presentan al Estado como una organización jurídica, otros autores como una organización política y otros como una organización social. Hay autores que toman las tres descripciones antes mencionadas como una definición o para explicar la naturaleza del Estado. Hay otros autores que toman un concepto del Estado emparentándolo con un sentido teológico. Y vamos a ver que a lo largo de la historia y del tiempo y de la evolución de la humanidad han ido surgiendo distintas definiciones de Estado. Hay una definición que sabemos que es de tipo clásica, una definición moderna, otra definición en la contemporaneidad. Y también vamos a ver que hay distintas clasificaciones o tipos de Estado que se han podido observar en el tiempo y en distintos países o regiones del mundo. Vamos a comenzar entonces con los orígenes del Estado. Vamos a ver específicamente las distintas teorías. Vamos comenzando con una presentación visual titulada Orígenes del Estado, donde vamos a ir presentando estas teorías que van a explicar justamente cómo es que surge el Estado, por qué surge, cuáles son las causas que hacen que el Estado surja en una sociedad. O por qué permanece el Estado siendo una organización más también dentro de las que hay en una sociedad. ¿Por qué aparece? Y esto lo vamos a ver que aparece de tiempos muy remotos. Entonces, vamos a ver primero a este autor, George Jelinek, o Jelinek, alemán, que casualmente va a presentar una teoría que va a explicar el origen del Estado, por qué surge el Estado y cuál es la naturaleza del Estado, qué características tiene esta organización que llamamos Estado. En el caso de George Jelinek, vamos a ver que presenta una propuesta, digamos, o un concepto de Estado, en donde él va a hablar del Estado en sentido subjetivo y en sentido objetivo. Por eso es que ubicamos a Jelinek dentro de las denominadas teorías objetivas y teorías subjetivas del Estado. En el caso de Jelinek proviene del derecho, es en primera instancia un jurista alemán, donde él va a esbozar justamente una conceptualización que va a tener que ver con lo jurídico, con el derecho, con la base de legalidad que tiene que tener un Estado. Entonces vamos a ver que Jelinek, al igual que todos los autores que adhieren a una teoría objetiva que explique el surgimiento o el origen del Estado, Jelinek en este caso adhiere a una teoría objetiva del Estado porque en este caso él señala que el Estado es un hecho, es algo real que tiene lugar o que acontece fuera de la mente de las personas o de los individuos. Entonces no se puede decir que es una cuestión psicológica o que tenga que ver con aspectos psicológicos. Entonces él considera que no es necesario tomar en cuenta esos aspectos para explicar las acciones del Estado, sino que dice el Estado es algo cierto, es algo real, es un hecho que va más allá de consideraciones de tipo psicológicas o no es una creación de la mente de las personas, sino que se puede ver el Estado en la práctica y sobre todo observar las acciones del Estado y analizarlas objetivamente.
Jelinek entonces forma parte del conjunto de pensadores o de expositores o de exponentes que va a adherir a las teorías subjetivas, que en general son teorías que dicen el Estado es un hecho objetivo, un hecho real, no es algo, no es un ente, no es una idealización, sino que es una creación que va más allá de la mente de las personas, ¿no? Hay otras teorías objetivas también, u otros exponentes que también proponen este punto de vista objetivo para analizar la naturaleza del Estado, que proponen ver al Estado como una situación, porque hay una relación, hay una situación, hay un contexto y hay una relación que aparece entre la sociedad civil y el Estado, y el Estado es el que ejerce un estatus de dominación, y ese estatus de dominación se mantiene en el tiempo en la sociedad civil para asegurar justamente la obediencia, la paz, la convivencia pacífica, el hecho de que la sociedad viva en armonía y que haya una serie de reglas y de normas que nos indiquen cómo debemos comportarnos como personas que integramos esa sociedad. El estatus de dominación fundamentalmente es explicado en las teorías materialistas de Marx y Engels, cuyos autores o estos autores analizan la situación de la sociedad civil dentro del, digamos, del Estado o en relación con el Estado, y analizan a esta sociedad civil dividida en clases como producto de la injerencia o de las acciones del Estado. Es decir, el marxismo sostiene que esta diferencia de clases, esta lucha de clases o estas divisiones, asimetrías que se ven entre los grupos sociales aparecen por la acción del Estado como consecuencia de las acciones que emprende el mismo Estado. Vamos a ver también que en el caso de Jelinek también lo podemos ubicar dentro de los pensadores o los exponentes de teorías subjetivas, porque él en definitiva da un concepto en sentido objetivo del Estado y también da un concepto en sentido subjetivo de la naturaleza del Estado, por qué surge, qué características tiene como organización dentro de la sociedad y cómo es esa relación de poder entre el Estado y la sociedad civil. Las teorías subjetivas en general identifican al Estado como constituido por un pueblo y también constituido por un gobierno. Es decir, las teorías subjetivas se denominan así porque incorporan los sujetos que forman parte del Estado. En este caso, el pueblo, la población, la sociedad civil y el gobierno, que es la clase dirigente encargada de administrar el Estado y de gestionar y de tomar las decisiones. Dentro de estas teorías subjetivas, entonces se toma el Estado conformado por un pueblo o por un gobierno, es decir, el Estado conformado por un componente humano, pero también las teorías subjetivas incorporan el análisis de aspectos históricos y políticos que inciden en la formación del Estado o que generan la aparición del Estado. Y también estas teorías subjetivas, hay autores que están dentro de estas teorías que explicitan aspectos jurídicos como los causantes de la aparición del Estado, del origen del Estado. Por empezar, las teorías subjetivas, si bien resaltan el componente humano del Estado, sostienen que un grupo de personas en sí no son un Estado y no forman parte de un Estado, no pueden considerarse constituyendo o elemento constitutivo de un Estado, a menos que se establezcan entre estas personas acuerdos jurídicos que establezcan un orden, una armonía en las relaciones sociales que se dan entre los individuos.
estos exponentes, estos autores que abogan por teorías subjetivas, sostienen que el pueblo es una de las partes más importantes del Estado, pero que el pueblo en sí no conforma un Estado, una nación o una población en sí misma no conforma un Estado, porque para que termine consolidándose o constituyéndose un Estado, debe existir un gobierno y debe existir también un territorio. Entonces, estos autores podemos ver que tienen planteos diferentes. Unos hacen hincapié en que el Estado en sí mismo es un hecho, es una realidad que va más allá de la creación o de la construcción social, y las teorías subjetivas hacen hincapié en el componente humano, en las relaciones sociales que se dan entre ese Estado y la sociedad civil. Las teorías subjetivas tienen esta particularidad de resaltar el componente humano, por eso se enfocan en el pueblo y en el gobierno, y sostienen que debe existir pueblo y que debe existir gobierno, pero también un territorio para que se conforme un Estado. Y dentro de este grupo se enrola también George Jelinek. Para Jelinek existen dos categorías más dentro de las teorías subjetivas que se emplean para explicar el Estado, por qué surge el Estado, por qué se origina, por qué es necesario contar con esta organización que es el Estado. Entonces, Jelinek sostiene que hay hechos reales, tanto objetivos como subjetivos, que explican el surgimiento del Estado. Y dice, hay aspectos que se refieren a la vida concreta del Estado y que él denomina los aspectos históricos políticos. Jelinek sostiene que es importante hacer un análisis amplio de los hechos pasados y de las percepciones que tiene el pueblo y el gobierno que forma parte de ese Estado. En este caso, Jelinek dice la teoría liberal surgida en Inglaterra encaja perfectamente en esta categoría subjetiva, porque la teoría liberal que explica el surgimiento del Estado se basa en la perspectiva del individuo y su relación con el Estado, para decir esto es lo que hace que el Estado surja como organización. Entonces, en definitiva, ¿qué dice? Es el individuo y lo que piensa, lo que percibe de lo que es el Estado y su relación en sí con el Estado formando parte de una sociedad civil, lo que hacen que el Estado surja, o la razón, o explican la razón de ser de un Estado. Y sostiene que esta relación con el Estado en determinados momentos u ocasiones tiende a ser normativa. ¿Por qué? Porque está basada en reglas, en normas, en leyes, en un ordenamiento jurídico, y que esa normativa incluso propone cómo debería ser la relación del Estado y el ejercicio del poder político por parte del Estado en relación con el individuo y con la sociedad civil, pero él sostiene que a pesar de que esta relación en determinadas ocasiones o situaciones se vuelve como demasiado normativa, Jelinek sostiene que el Estado es básicamente una organización en donde lo importante a analizar es la relación del Estado con la sociedad civil o la relación del Estado con el individuo, y que la mejor manera de hacer este análisis de esta relación es recurriendo a lo histórico y lo político, como habíamos dicho, el análisis de lo pasado y también el análisis de los hechos reales y subjetivos que se han dado en esa sociedad, en ese Estado, en definitiva. Jelinek también resalta que en esa relación que existe entre los individuos y el Estado aparece el aspecto normativo y jurídico, porque se establece qué es lo que debe ser dentro de esa sociedad, dentro de ese Estado, se establece las normas
y se establece en definitiva lo que en el derecho se conoce como el deber ser, lo que debe ser, lo correcto, lo lícito, ¿sí? Lo que corresponde. Y como estas normas o este aspecto jurídico se enfoca en el deber ser y no en lo que es realmente, no en el ser, sino en el deber ser, Jelinek dice, bueno, este aspecto jurídico sirve para establecer ese deber ser, pero no nos permite juzgar la realidad, porque no se basa en lo que es, que sería la realidad, sino en lo que debe ser, el comportamiento que debe ser, la relación que debe ser entre el individuo y el Estado, entre la sociedad y el Estado, y no la relación que verdaderamente se da en la práctica, la relación real, la que es, los hechos reales, lo que verdaderamente acontece. En definitiva, la realidad. Como consecuencia de estos puntos de vista objetivos y subjetivos que fueron apareciendo en el tiempo, a los cuales adhieren una serie de pensadores, entre ellos George Jelinek, que hace hincapié sobre los aspectos históricos y políticos y los aspectos normativos de esa relación entre individuo, Estado, sociedad civil, Estado o pueblo y Estado. Como consecuencia del surgimiento de estas teorías, posteriormente surgen las teorías llamadas realistas, ni objetivas ni subjetivas, realistas. Y estas teorías realistas van a ser un híbrido, es decir, un mix, una mezcla de lo que son las teorías subjetivas y la subjetividad. Van a incorporar la objetividad y la subjetividad, van a incorporar un punto de vista objetivo, una definición objetiva del Estado y una definición subjetiva. Estas teorías realistas sostienen que para controlar la anarquía que propone la no existencia del Estado, la no existencia del gobierno, sino una comunidad autogestionada, y una decisión directa, una democracia directa, que eso es lo que sostienen las formas de Estado anárquicas. La anarquía sostiene también que no debe haber un conjunto de leyes, no deben imperar leyes en ese Estado. Entonces, las teorías realistas dicen, bueno, ¿cómo hacemos para controlar, para administrar, para gestionar, para tomar decisiones en una anarquía en donde no hay leyes? ¿Cómo establecemos básicamente el orden en un tipo de anarquía? ¿Cómo hacemos para promover la producción, el intercambio, la prosperidad económica, el desarrollo, el crecimiento económico? ¿Cómo hacemos para llevar adelante las relaciones de producción y las actividades económicas en un Estado? Si no hay un gobierno, si no hay un Estado y si no hay leyes que impongan determinadas normas o reglas de convivencia. Entonces, en este caso, se sostienen, o los exponentes de las teorías realistas sostienen que los objetivos del Estado o las funciones del Estado se van a poder concretar o llevar a cabo basándose en métodos subjetivos, en el uso del derecho también, es el incorporar el aspecto normativo jurídico, y también apelando al uso de las ideologías que sirven para lograr consensos y para persuadir. Entonces, los realistas dicen, bueno, el análisis de la relación entre el individuo y el Estado debe realizarse en base a hechos reales y subjetivos, entre hechos objetivos, serios y subjetivos. Y además, también incorporan las teorías realistas lo que dicen las teorías objetivas, que sostienen que el Estado es un hecho real, es un hecho que existe, es una organización que existe, que tiene una propia entidad y que existe por fuera de la mente
humana o de la creación o la construcción social que puede hacer el hombre. Otro conjunto de teorías que existen son las teorías teológicas, las teorías históricas o sociológicas y las teorías contractualistas. Vamos a comenzar con las teorías teológicas. La teoría teológica o las teorías teológicas surgen básicamente en estados que terminan definiéndose o convirtiéndose en estados teológicos o teocráticos, se dice también, como por ejemplo pasó en muchas civilizaciones de la antigüedad. Es decir, el sustento para la existencia del Estado tiene que ver con leyes divinas, ¿sí? Es decir, el Estado y el gobernante o los gobernantes se sustentan en estas leyes divinas, y en virtud de estas leyes divinas es que exigen la obediencia, porque sostienen que el Estado y el gobierno, ¿sí?, es producto de esa voluntad divina, de un dios, en el caso del monoteísmo, o de diversos dioses, en el caso del politeísmo. Básicamente esto sucedió con las monarquías, sobre todo de las civilizaciones antiguas, o las monarquías en distintas etapas de la historia, que fueron tomando, digamos, diversas características, en las que el sustento para la existencia del Estado o para exigir la obediencia de parte de los súbditos de un reino o de un Estado era justamente una ley divina o un origen divino de parte del gobernante o del monarca o de parte del Estado. Entonces se sostenía que Dios había creado a los hombres para que vivieran en forma conjunta en sociedad. Entonces se sostiene que en consecuencia el Estado no es otra cosa que la sociedad misma, porque está conformado por ese conjunto de personas que viven en sociedad y que comparten y que conforman una comunidad, un colectivo. Se sostiene que la sociedad está organizada de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las normas y las leyes divinas, y todos los hombres están obligados entonces a reconocer a ese Estado que tiene un origen divino y a someterse a su organización y a su dominación, en definitiva. En la antigüedad dominó esta doctrina o este tipo de estados teocráticos, y esto es explicable o se puede entender de que haya pasado esto porque en todas las comunidades o en las civilizaciones de la antigüedad la cuestión religiosa era algo muy importante. Incluso había comunidades de religiosos, de sacerdotes, iglesias con mucho poder, que obviamente sustentaban estas leyes divinas y le daban sustento a este estado teocrático. Entonces, en este tipo de sociedades había una vinculación entre la comunidad religiosa y la comunidad política, muy estrecha, muy íntima, y por eso es que el sustento que se buscaba para explicar la existencia o el origen del Estado era lo religioso, de que esto era por la voluntad divina, por la voluntad de Dios. Y esto sobre todo surgió en Grecia, en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Pero por ejemplo también vemos en Egipto la presencia de un estado teocrático con el faraón, con esto de las dinastías, y obviamente la explicación de que el faraón era el gobernante idóneo porque tenía un origen divino, ¿no? Y cómo estaba inmerso la religión en los asuntos de Estado, en la política.
y la influencia que tenía la religión en los asuntos de Estado. Básicamente ahí en Egipto se ve con mayor fuerza el poder y cómo los sacerdotes y los religiosos de esa época formaban una casta con un poder muy importante, como también lo vemos con la religión católica en la Edad Media. Es el poder que logra acumular la Iglesia Católica. Era un poder político, económico e ideológico, es decir, la Iglesia Católica concentraba lo que Bobbio denomina el poder social, los tres poderes que conforman el poder social. Vamos a ver que los principales sostenedores, digamos, exponentes de estas teorías teológicas, las vemos en Demóstenes, que sostiene que hay que obedecer la ley porque es la obra de Dios. La ley representa la obra de Dios o es un dispositivo que representa la obra de Dios, o es una forma de manifestación de la obra de Dios. San Agustín sostiene que el Estado aparece porque los pecados de los hombres hacen necesaria la presencia del Estado, porque el Estado es lo que termina asegurando la sujeción de estos pecadores, que en definitiva se los considera al hombre y a los hombres y a la sociedad en su conjunto como pecadores. Es necesario que exista esta organización para someter o sujetar a estos pecadores que necesitan obviamente la guía del Estado, necesitan la guía de las leyes divinas de la religión, porque si no, obviamente, no puede esperarse mucho de ellos porque siempre tienen esta tendencia al pecado. Entonces, en el caso de San Agustín dice, bueno, es necesario que haya una comunidad política, que haya un Estado, pero esa comunidad política y ese Estado es sustentado en lo divino, porque justamente necesitamos de esta comunidad política, de este Estado, porque no podemos dejar todo librado a la acción del hombre, porque el hombre es un pecador. El mismo San Agustín, a pesar de que era un dechado de virtudes y demás, se asumía como un pecador. Entonces esa era la visión, la percepción que él tenía del individuo. Santo Tomás afirma básicamente que como el hombre es sociable, un ser sociable por naturaleza, y eso se surge, dice Santo Tomás, porque el hombre tiene una personalidad, y esa personalidad que tiene el hombre, esa forma de ser, esa característica, esa sociabilidad que tiene el hombre, surge porque padece de una indigencia social, dice Santo Tomás. ¿Por qué habla de una indigencia social? No nos olvidemos que en el caso de San Agustín y Santo Tomás de Aquino eran religiosos. Entonces ellos dicen, el hombre, en el caso de Santo Tomás, dice el hombre padece de una indigencia social, eso es lo que le caracteriza, porque dice es incapaz de lograr por sí mismo todo lo que necesita y lograr contar con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades humanas como hombre. Entonces necesita de la ayuda de otros para poder adquirir esos bienes que le permiten una protección física, moral, o que le permiten satisfacer necesidades. Entonces, como no es autosuficiente y tampoco puede vivir aislado el hombre, como consecuencia de esta indigencia social, que es característica de su personalidad, dice Santo Tomás, el hombre va a buscar obviamente la vinculación con otros, por eso tiende a ser sociable por naturaleza, pero también es una condición racional, dice, el hombre ve que necesita de los otros para poder asegurarse la perfección física y moral. Entonces necesita de complementarse con los otros, necesita de que los otros también le provean de lo que él carece.
Entonces dice, una conducta racional lo lleva a esto, también una característica natural, pero también algo racional, porque el hombre es un ser pensante, y el hombre decide, bueno, la conveniencia de relacionarse y aprender a vivir con sus semejantes, porque obviamente los necesita y se reconoce como carente de muchas cosas. La teoría histórica sociológica se basa en definir que el Estado es un fenómeno natural que va surgiendo, no es algo artificial, como sostienen algunos autores, sino que se dice, bueno, el Estado es un hecho, tiene en sí mismo, es un hecho real, objetivo, que lo estamos viendo, y sobre todo estamos viendo las acciones del Estado. No es algo que surge como construcción de la mente humana, sino que dice es un fenómeno natural, pero que tiene un origen histórico, derivado de la vida misma de las personas en sociedad, en un colectivo, en una comunidad. Entonces dice, el Estado surge de un proceso real y positivo. ¿Por qué? Porque el Estado surge del libre juego de las leyes naturales, es decir, las leyes físicas y las leyes espirituales. Y el Estado utiliza los datos de la historia, toma la historia, el pasado, ¿sí?, para analizar fenómenos sociales y políticos de la vida real de manera directa, es decir, observando, analizando estos fenómenos. Es decir, el Estado utiliza esos datos, obviamente, para conocer a la sociedad civil, a la sociedad humana, y a la vez aplicar ciertos conocimientos de las ciencias sociales o conclusiones o estudios de las ciencias sociales para aprender a conocer a esta sociedad civil que forma parte del Estado. Cualquier persona que esté obviamente en el Estado y que quiera analizar esta sociedad civil se va a basar en los datos reales de la historia. Cualquier persona, investigador, que quiera analizar la naturaleza del Estado, el origen del Estado, por qué los Estados surgen, por qué evolucionan como han evolucionado, y los distintos tipos de Estado que han surgido en el tiempo, se van a basar en los datos históricos, en los datos sociológicos, para establecer conclusiones en relación a estos hechos o en relación a estos temas que estamos estudiando. El origen del Estado, sostiene esta misma teoría, es también sociológico o surge como consecuencia de un problema sociológico. ¿Por qué? Porque toda sociedad tiene una particular o especial estructura. Es decir, una sociedad, cada sociedad está estructurada de distinta manera. Esto es muy característico en las sociedades humanas, esto lo analiza la sociología. Casualmente la sociología es la ciencia que estudia las sociedades, estudia las características, estudia las estructuras sociales que se definen dentro de una sociedad, valga la redundancia. Entonces, acá lo histórico se relaciona con lo sociológico íntimamente y se establece que en cada sociedad entonces hay una estructura, con el tiempo, con el devenir histórico se determina una determinada, valga la redundancia, estructura social, y una vez que identificamos esa estructura social y las características de esa sociedad, podemos analizar los problemas y determinar cuáles son los problemas que tenemos que resolver en relación a esa sociedad y a ese estado. Lo importante acá es establecer qué fenómenos dieron vida o hicieron surgir determinada estructura dentro de la sociedad en cuestión, de qué manera surgió esa estructura o las causas por las que se dio esa estructura, en qué momento del tiempo se dio, cuáles fueron los hechos que propiciaron eso y cómo se fue originando el vínculo político entre el Estado y la sociedad civil. Entonces,
Las teorías históricas sociológicas, los principales exponentes de estas teorías sostienen que el origen del Estado puede analizarse y reconstruirse siempre observando críticamente la sociedad primitiva en el sentido de la primera que se formó, a eso nos referimos con primitiva, la sociedad originaria. ¿Por qué? Porque se considera que la sociedad originaria, la primitiva, la primera organización social que se forma en un estado, es la más cercana o es la que explicita más o expone mejor los orígenes de la comunidad política. Bien, en este sentido, vamos a ver que estas teorías, como dijimos, son las que han permitido ir explicando a lo largo del tiempo los distintos argumentos que dan sustento al Estado como organización y que explicitan su origen.